Muy buenas noches, estimados asesores. Mi nombre es Carlos David Calero, general de la firma El Asesor Contable, quienes estamos para enseñarte a tributar bien y pagar lo justo, porque el desconocer te hace perder. ¿Qué tema vamos a hablar hoy, mi querido asesor? Retenciones en la fuente, tanto del IVA como del impuesto a la renta. Perfecto. ¿Nos puedes decir qué nomás vamos a ver hoy? ¿Qué son las retenciones en la fuente? ¿Quién hace retenciones en la fuente? ¿A quién se le realizan las retenciones en la fuente? ¿Para qué sirven las retenciones en la fuente? Los porcentajes de retención en la fuente. Perfecto, perfecto. Empecemos con la primera parte del programa, que es, ¿qué son las retenciones en la fuente? Las retenciones en la fuente se constituyen en pagos anticipados de los impuestos. Por ejemplo, si es que yo genero una factura y me hacen una retención en la fuente del impuesto a la renta, esta retención en la fuente del impuesto a la renta es un pago anticipado al impuesto a la renta que genere yo al final del año. Ok. Lo mismo en el IVA. En el IVA cobro IVA, me retienen el IVA y ese IVA que me cobran ya se constituye un pago anticipado, un crédito tributario para mi declaración mensual o semestral del IVA. Perfecto, perfecto. ¿Qué tipo de retenciones en la fuente existen? Existen retenciones en la fuente del IVA, del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta existen retenciones en la fuente en relación de dependencia, que ese es un capítulo que lo toparemos más adelante, ¿sí? Donde se utilizan los gastos personales, Ok. ¿sí? De salud, vivienda, educación, alimentación, vestuario, y para el año 2020 y 2021 también se le acepta el turismo. Ok. Como parte de los gastos deducibles, aparte del aporte personal al IES. Y existen las retenciones en la fuente del impuesto a la renta por otros pagos y conceptos, que es los que vamos a ver esta noche. Pagos de retenciones en la fuente locales, porque también existen retenciones en la fuente por pagos al exterior. Ok. Y existe la retención en la fuente del IVA, del impuesto al valor agregado, ¿sí? Que realizan quienes se constituyen en agentes de retención. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta son agentes de retención quienes están obligados a llevar contabilidad, y también pueden ser agentes de retención quienes les nombra el servicio de rentas internas. Ok. Me acuerdo ahorita que hablas de ese tema, me acuerdo que hubo una confusión al comienzo del régimen de microempresas, porque les habían dicho ya, los microempresarios no van a ser agentes de retención. La ley dice eso, que no van a ser agentes de retención, o sea, que no van a ser agentes de retención, pero en la disposición transitoria segunda les dice la ley, salvo el caso de que nombre el servicio de rentas internas. Y el servicio de rentas internas nombra en su reglamento. En su resolución, En su mediante resolución. Ok, perfecto. Y ahí hubo la controversia. Ahí vino la controversia, Pero bueno. pero estaba en la ley esa potestad dada al SRI y hay que cumplirla. Las retenciones en la fuente del impuesto en la renta, del impuesto en la renta y del IVA son objeto de devolución. Las retenciones en la fuente, como son pagos anticipados, se constituyen un crédito tributario, y los créditos tributarios son activos, no son gastos, ¿sí? Hay que recalcar bien, es un activo, no es un gasto. Y si es que al final del año mis retenciones en la fuente son superiores al impuesto que yo causo, me tienen que devolver el valor. Ok. Me tienen que devolver los valores. Lo mismo sucede en las retenciones en la fuente del IVA. Si el IVA cobrado es 100, el IVA pagado es 80, me toca un IVA por pagar de 20 y me han retenido 70, me queda un saldo a favor de 50. Ese saldo a favor es un crédito tributario, un activo que yo puedo reclamarle al servicio de rentas internas, ¿sí? Que me devuelvan los valores. Nosotros tenemos mucha experiencia en el tema de ayudarles a reclamar como parte del servicio que damos aquí en la oficina, David, y a ti te consta que recuperamos de un cliente más de $170,000 por retenciones en la fuente del IVA, que no sabían que tenían derecho a pedir la devolución,
por ver y leer los balances, los estados financieros, encontramos que estaba por cobrarle al SRI $173,000 aproximadamente. Sí, un poquito más. Pero qué bueno. Sí, la verdad es que les invitamos igual a las personas que tengan dudas, si es que el servicio de rentas internas les tiene que devolver los valores. ¿Qué te parece si a nuestros espectadores, con mucho gusto, podemos revisar sus balances para poder ver si es que pueden o no recuperar los valores? Claro, Con mucho gusto. Así que encantados. el compromiso ya está dado por parte de nosotros. Ahora solo falta que ustedes se contacten con nosotros. Me pareció interesante el ejemplo que pusiste, antes de seguir. Habías dicho unos valores, pero la verdad es que no alcancé a anotarlos. ¿Qué te parece si lo vuelves a decir? Si el IVA En cobrado, cámara lento. si el IVA cobrado es Ok. 100, el IVA pagado es 80, tengo un saldo por pagar de 20, las retenciones en la fuente que me hacen son 70 y me queda un saldo a favor de 50, esos 50 hay como pedir la devolución al servicio de rentas internas. Perfecto. Ahora sí, hemos anotado, hemos anotado. Vamos con la siguiente. ¿Quiénes son agentes de retención en la fuente del IVA y del impuesto a la renta? Con el régimen, vamos a aclarar, en el impuesto a la renta, quien está obligado a llevar contabilidad es agente de retención. Quien está en el régimen de microempresas, si es que fue calificado por el SRI como agente de retención, es agente de retención. Pero si es microempresa y no fue calificado como agente de retención, está obligada a llevar contabilidad, pero no está obligada a hacer retenciones en la fuente. Ok. En el IVA son agentes de retención el sector público, los contribuyentes especiales. Ellos normalmente son los que hacen las retenciones en la fuente del IVA a los de las escalas inferiores, a los que no sean contribuyentes especiales ni sean sector público. Pero con el régimen de microempresas, en el régimen de microempresas se retienen el IVA entre microempresarios. Okay. Si tú eres microempresario y me presentas una factura y yo también soy microempresario, yo te retengo el IVA. Pero si tú eres contribuyente especial y yo soy contribuyente especial, ahí no se retiene el IVA. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eso es bueno tenerlo claro. O sea, vamos de nuevo. Si yo soy una microempresa y tú eres una persona... microempresa. Una microempresa también. Sí. Nos retenemos lo mismo. Lo mismo. Pero si somos agentes especiales. Contribuyentes especiales. Ahí ya no. Ahí ya no se retiene nada. ¿Quiénes son sujetos de retención? Son sujetos de retención en la fuente del impuesto a la renta todos los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto a la renta. Si tú tienes la obligación de pagar impuesto a la renta, si no estás exento del pago del impuesto a la renta, te constituyen en sujeto de retención en la fuente. Pilar Ponce dice, buenas noches. Constó en el régimen de microempresas, me retenían el 8%, pero al realizar el 125 para la contribución del 2%, ¿cómo recupero el 6% que me hacían en exceso? Tendría que pedir la devolución por pago en exceso al servicio de rentas internas mediante una solicitud. Le van a pedir copias de los documentos. Como está con el régimen de microempresas y está obligada a llevar contabilidad, le van a pedir los mayores para saber dónde está registrado. Una pregunta, ¿cuánto tiempo se debe guardar las facturas físicas? Y tal vez saben qué tan frecuente el SRI hace auditorías a la gente común, porque creo que yo ya no tengo las mías. Doctor, buenas noches. Cuando uno hace las declaraciones completas, no esconde nada de ingresos, no se inventa gastos. La norma establece que le pueden fiscalizar, es decir, pedir papeles de 3 años de atrás. Artículo 94, numeral 1 del Código Tributario. Pero si es que por A o B motivos ocultó un tipo de ingresos, se inventó gastos, sí, le pueden pedir de 6 años atrás para fiscalizarle.
Por eso es que en el reglamento, de manera general, se legisla y se dice que se deben guardar los papeles por 7 años para todos los contribuyentes. Sí son objeto de devolución y lo debo solicitar en el impuesto a la renta en el 102. En el 102 hace la declaración del impuesto a la renta y ahí va a poner cuánto causó de impuesto, cuál es el valor que le retuvieron, cuál es el saldo a favor, y con ese formulario 102, cuando pida la devolución, le van a pedir los comprobantes de retención en la fuente, los mayores, si es que está obligada a llevar contabilidad, libros diarios mayores para ver si es que en verdad tiene saldo a favor, saldo en exceso. Ok, una pregunta. Cuando se hace la declaración del IVA y se graba con 0%, ¿eso es con derecho a crédito tributario o tiene derecho a crédito tributario? Es decir, cuando tiene derecho a crédito tributario, ¿cuándo tiene derecho a crédito tributario y cuándo no? Siempre y cuando se grabe con 0%. Gracias por su ayuda. Buen programa. Muchas gracias, Adrián, a ti por seguirnos siempre. A ver, nos está preguntando si es que él factura con IVA cero. Sí. Cuando él factura con IVA cero, el IVA pagado ya no es crédito tributario. Sí, ahí él tiene que mandarle directamente al gasto ese IVA, porque quienes tienen derecho a devolución o crédito tributario son aquellos que venden con IVA 12 o los exportadores. Okay. Una pregunta. Cuando se hace la declaración del IVA y se graba con 0%, ¿eso es con derecho a crédito tributario o tiene derecho a crédito tributario? Es decir, cuando tiene derecho a crédito tributario, ¿cuándo tiene derecho a crédito tributario y cuándo no? Siempre y cuando se grabe con 0%. Gracias por su ayuda. Buen programa. Muchas gracias, Adrián, a ti por seguirnos siempre. A ver, nos está preguntando si es que él factura con IVA cero. Sí. Cuando él factura con IVA cero, el IVA pagado ya no es crédito tributario. Sí, ahí él tiene que mandarle directamente al gasto ese IVA, porque quienes tienen derecho a devolución o crédito tributario son aquellos que venden con IVA 12 o los exportadores. Ok. Como comisionista, la retención en el IVA es del 100%, es decir, todo el IVA en compras se puede recuperar. Claro, IVA en compras que sean de la actividad como comisionista. Como comisionista es del 8 y el 70, no es del 100, pero si le están reteniendo el 100, no reclame el IVA en compras, reclame las retenciones en la fuente del IVA, porque el IVA en compras no le van a devolver, pero sí le van a devolver las retenciones en la fuente del IVA. Ok, está buena la aclaración. Y esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias siempre por estar conectados. Este programa es para aprender, como el nombre lo dice, cultura tributaria. Mientras más expandamos esta cultura, más fácil hacemos el trabajo a la empresa en la que trabajemos o la empresa que ya tenemos, y también al SRI. Sí, es cuestión de ser amigo del contribuyente, amigo entre el contribuyente y el sujeto pasivo. Claro que sí. Así que recuerden, tributa bien y paga lo justo, porque el desconocer te hace perder.